A continuación, al debate agrupado de la siguiente comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario Vox y el Grupo Socialista, relativa a los criterios seguidos para destinar dinero público a campamentos de ocio de menores transexuales. Cuando quiera, tiene la palabra, señora. Gracias, presidenta. Comparezco en esta segunda ocasión a petición de los grupos parlamentarios Vox y Socialista con el fin de informarles de los criterios que se ha seguido para destinar recursos públicos a campamentos de ocio de niños y jóvenes trans. Es un campamento que se ha celebrado entre los días 11 y 15 de este mes de septiembre en Cazorla, Jaén, y en el que ha participado un total de 50 jóvenes andaluces transexuales, de los que quiero señalar tan solo 3 han sido menores de edad. Los objetivos que nos hemos marcado con esta organización de este campamento han sido fomentar la autoestima de estos jóvenes trans mediante la mejora de sus habilidades sociales, proporcionarles herramientas que les ayuden a superar los rechazos y problemas de autoaceptación que muchos de ellos padecen y, como no puede ser de otra manera, hacerles disfrutar de la naturaleza y enseñarles a respetarla. Señorías, tenemos que estar presentes que muchos jóvenes de hoy en día tienen aún graves problemas para aceptar su propia orientación sexual e identidad de género, así como sufren un elevado rechazo social. Estas circunstancias hacen que sean más propensos a sufrir problemas de depresión, ansiedad, desórdenes alimentarios, aislamiento, violencia e incluso pensamientos suicidas. No en vano, hay estudios de la Universidad de Adelphi de Estados Unidos, por ejemplo, que afirman que los jóvenes de 12 a 14 años de edad, que son lesbianas, gays, pertenecen al colectivo LGTBI, tienen más probabilidades de cometer suicidio que sus compañeros heterosexuales. Una disparidad que persiste aún, aunque se vuelve menos pronunciada en los primeros años de la edad adulta. En Andalucía, los jóvenes transexuales son un colectivo especialmente vulnerable y han sido tradicionalmente discriminados en diversos ámbitos. Según el último sondeo elaborado por la Federación LGTB, el 58% de las personas trans entre 14 y 24 años han sido víctimas de transfobia, de delitos de odio, durante su etapa escolar. Esa transfobia se tradujo en forma de insultos, un 40%, acosos, 25%, amenazas, 22%, ciberviolencia, un 18%, agresiones físicas, un 12% y violencia sexual, un 9%, hasta el punto de que el 83% de estos jóvenes que sufrieron declaró que su etapa educativa fue la menos feliz de toda la vida. Estos datos demuestran la necesidad de poner en marcha recursos de apoyo emocionales y psicológicos que ayudan a manejar el estrés que les supone a gestar una identidad sexual, para así empoderarlos y combatir esa vulnerabilidad que sufren. De hecho, el empoderamiento de cualquier joven de Andalucía es una de las nuevas y principales líneas de trabajo del Instituto Andaluz de la Juventud. En este contexto, este Gobierno ha considerado la necesidad de llevar a cabo esta actividad que pretende proporcionar a este colectivo las herramientas intelectuales y psicológicas que contribuyan a hacer efectiva su integración plena y en igualdad de condiciones en la sociedad andaluza. Y ello bajo una convicción muy clara, que debemos crear las condiciones culturales, sociales y participativas donde todos quepamos, todos. Junto a esta consideración debe ponerse en cuenta que el IAJ tiene entre sus objetivos promocionar y ofertar servicios a la juventud andaluza para que pueda participar libre y eficazmente en el desarrollo político, social, económico y cultural de la comunidad autónoma de Andalucía, en el marco normativo del artículo 48 de la Constitución española. Este organismo también fomenta la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal, conforme al artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Junto a los fines del IAJ, me gustaría que consideraran lo que establece la Ley 2/2014 del 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. En su exposición de motivos cita textualmente: los menores, por el estado evolutivo de su madurez física, mental y emocional, necesitan protección y cuidados especiales. Por tanto, gozarán de una protección especial y dispondrán de oportunidades y servicios dispensados, todo ello por la ley y por otros medios, para que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y plena, así como en condiciones de libertad y dignidad.
Su artículo 7 dispone que la Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con las asociaciones de personas transexuales, diseñará, implementará y evaluará sistemáticamente una política proactiva para la mejor integración social de este colectivo. Asimismo, entre otras cuestiones, fomentará la creación de redes de ayuda entre estas personas, posibilitando espacios seguros en los que puedan encontrarse y comunicarse, estrategias y herramientas para afrontar los retos planteados del entorno familiar, laboral, de pareja, etcétera, fomentando la autoestima y la dignidad. Igualmente, en su artículo 20, esta ley contempla que la Administración andaluza deberá promover y difundir el respeto a la libre orientación sexual y a la identidad de género, así como las buenas prácticas en el ámbito de la participación. Por último, la Ley 1/1998 de Derecho y Atención al Menor establece que las administraciones públicas andaluzas establecerán las medidas necesarias para facilitar la completa realización personal e integración social y educativa de todos los menores, y en especial aquellos que por sus especiales circunstancias físicas, psíquicas o sociales puedan ser susceptibles de un trato discriminatorio. Por lo tanto, en todo este marco normativo del que he informado, nos hemos dotado y nos conmina no solo a respetar la libre orientación sexual y la identidad de género, sino a fomentar a través de una política proactiva la integración social de estos menores y jóvenes que fomente el pleno desarrollo de su personalidad. Bajo este mandato, el IAJ ha financiado con un importe de 10.500 euros este primer campamento para personas transexuales que se celebró en Andalucía. Un campamento que ha contado con actividades como senderismo, actividades culturales y de ocio, talleres de formación, debate crítico y videoforum, entre otros. Y lo que ha sido más importante, compartir su experiencia, sus miedos y superar sus obstáculos sociales. Una iniciativa que ha contado con una gran demanda y de cuyo desarrollo puede hacer una valoración muy positiva. Una actividad gracias a la cual IAJ va a ser reconocido además en la próxima entrega de los premios LGTB Andalucía 2019. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. A continuación tiene la palabra el Grupo Adelante Andalucía, el señor Fernández. No han puesto ahí. Como grupo no proponente. Pues entonces tiene la palabra la señora Mora. Vale, muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera. Nosotros realmente es que no entendemos muy bien el por qué se ha traído aquí esta comparecencia. La verdad es que nos gustaría escuchar antes a los proponentes, sobre todo al grupo Vox. Nos parece una experiencia absolutamente positiva, con lo cual, pues la verdad, los últimos datos precisamente que hay de la Universidad de Adelphi, los ha estado comentando, que además son del año 2019, hablan claramente de que existe una discriminación y una forma de ver precisamente a los niños y jóvenes trans que hace que les provoque situaciones en las que caen en mayor situaciones de ansiedad, de depresión, de idea suicida, incluso de suicidio. El 60% sufren acoso escolar en esta encuesta y hablamos pues de amenazas, palizas, cosas bastante graves. El 80% se sienten menos felices que los niños y jóvenes de otras orientaciones, con lo cual este campamento pues nos parece un impulso para que personas que pueden tener un entorno hostil, y eso se debe a la discriminación, pues puedan sentirse en un entorno entre iguales, que él les dé un poco más de armonía y felicidad. Es lo que ha hecho este campamento. Estos jóvenes son mucho más vulnerables al estrés, lo dice precisamente los estudios, entre otras cosas porque al ser menores pues no tienen los recursos psicosociales suficientes como para vivir las situaciones en las que se enfrentan de acoso y de discriminación como una persona adulta. Y de hecho los suicidios, los intentos de suicidio, que son mucho más altos que al de otra parte de la población, pues no se debe a su identidad trans o LGTBI y el problema es que tengan de identidad, no, se debe precisamente a la forma en que el mundo reacciona ante su identidad, es decir, a reacciones como la del grupo parlamentario Vox tiene respecto a estos colectivos, al que me gustaría muchísimo escuchar el por qué nos ha traído aquí esta comparecencia
para dar explicaciones sobre un campamento realizando una función y un servicio público nos parece un poco ruin y mezquino y de irresponsabilidad política el poder criticar algo así, que lo único que pretende realmente es seguir manteniendo las cosas como están, que es en situación de desigualdad. Bueno, pues como me ha tocado hablar primera, pues ahora escucharemos los motivos por los que se piden explicaciones de una iniciativa así. Gracias. Gracias, señora Mora. Señora Mora, es que hemos comentado antes de iniciar las intervenciones de los grupos que al solo haber un turno, primero van a intervenir los grupos no proponentes y al final los grupos proponentes. Por eso no lo he escuchado antes. Pero si no se quedan con la última palabra, que es lo que querían ellos. A continuación, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Llopis. Muchísimas gracias, presidenta. Señora consejera, gracias por esa intervención, por esa información, y también felicitar que está hoy con nosotros al director del Instituto de Juventud y Deporte, en este caso de Juventud, sobre todo por ese premio que van a ser concedidos por esta iniciativa, precisamente por llevar la primera vez en Andalucía, dotar de recursos económicos para personas vulnerables, jóvenes, con necesidad imperiosa de una asistencia y sobre todo de espacios como este que van a ayudarles a empoderarse, porque escucharse entre ellos mismos las necesidades que tienen los hacen sentirse pues inclusivos, no exclusivos, sobre todo porque no se sientan bichos raros, que no lo son, y para que esta sociedad entienda de que ellos no son cosas raras, son personas con una necesidad imperiosa de sentirse incluidos. Bueno, pues principalmente con los datos que nos ha dado, consejera, a mí me parece aberrante declaraciones que se han visto en las redes sociales, y tengo también mucha curiosidad e interés de escuchar su opinión, la opinión del Grupo Vox, porque con los datos que ha dado, que no me voy a repetir para no alargar la cuestión porque ya lo ha dado, son datos que significa pues ese acoso escolar, esa capacidad de suicidarse, chavales que necesitan ayuda, y que estas personas crean que estas iniciativas no van a tener derecho. No lo entiendo por qué. Yo aplaudo y alabo desde esta consejería con estos presupuestos más sociales de la historia de Andalucía, y que precisamente estén dotándolo a centros y a sitios donde hacen falta, y este era uno de ellos. Así que solamente me cabe decir que en estas cuestiones lo que hacen falta es ayuda a la integración, ayuda a no sentirse diferentes al resto, y espacio donde ellos en un nivel de iguales a iguales puedan hablar de su situación, los hace empoderarse, tener en esas situaciones más seguridad en ellos mismos, y que cuando les toquen enfrentarse a una sociedad tan injusta como esta, consigamos que no se sientan bichos extraños y bichos raros. Así que me quedo con esa frase última de creemos, por favor, debemos de crear una sociedad segura e inclusiva y sobre todo respetuosa, y con iniciativas como esta, señora consejera, se va a conseguir, porque esto suma y no resta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Llopis. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Palacio. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, gracias, porque iniciativas como esta es la que demuestran que este gobierno del cambio es un gobierno de todos los andaluces. De todos. Sea cual sea su condición, su orientación, sea cual sea su circunstancia. Y eso es algo absolutamente innegable. Es cierto que se hace extraño participar en esta comparecencia y hacerlo sin escuchar a los grupos proponentes, porque si bien conocemos de alguna manera lo que el Grupo Parlamentario Vox podría hoy expresar en esta sala, lo cierto es que el otro grupo proponente, el Partido Socialista, pues sinceramente no sé o no entiendo por dónde va el tema, y por lo tanto se hace difícil el abordar este debate de una forma, la verdad, de una forma, en fin, con la seriedad que yo entiendo que deberíamos de abordarlo. En todo caso, y no me voy a extender mucho más por lo que ya digo, porque esperaré a escuchar a uno y a otro grupo,
Pero en todo caso, lo que está claro es que el Gobierno de Andalucía, este Gobierno del Cambio, debe de ser un gobierno para todos. Y este colectivo es un colectivo especialmente vulnerable, porque, digamos lo que digamos, son personas que, como usted bien ha dicho, sufren mucho más acoso del que pueda sufrir otro joven, otro alumno. Sufren mucha más violencia del que pueda sufrir otro alumno, incluso esa violencia física o esas agresiones sexuales a las que ha hecho referencia. Por lo tanto, el que se impulse iniciativas de esta naturaleza, donde estas personas tengan la posibilidad, primero, de expresar lo que sienten y hacerlo en un entorno que va a ser receptivo precisamente ante estas circunstancias, cuando lo habitual probablemente es que no puedan hacerlo en otro ámbito. Segundo, el que por parte de los profesionales adecuados reciban la ayuda, también no solamente la ayuda, el estímulo, el ánimo también para continuar viviendo en la forma en la que quieren vivir. Y por último, yo creo que un encuentro, al igual que otro colectivo, que estoy convencido de que la Administración también colabora para que lleve a cabo su encuentro y lleve a cabo sus actividades, pues tiene absoluto derecho a hacerlo. Por lo tanto, esperaré evidentemente a conocer cuáles son las manifestaciones tanto de un grupo como de otro, pero lo que sí quiero poner de manifiesto es que esto es algo que debemos de entender como normal dentro del funcionamiento de la Administración, ni más ni menos. Evidentemente, necesario sí, son medidas necesarias, entendemos que sí, pero dentro de la normalidad del funcionamiento de la Administración. Y es como tenemos que verlo, sin más crítica, por supuesto, y sin que sirva para generar un debate político de fondo a cuenta de un colectivo que bastante mal lo está pasando mal. Lo está pasando ya, perdón. Muchas gracias, señora consejera, señora presidenta. Muchas gracias, señor Palacio. Y a continuación, uno de los grupos proponentes. En primer lugar, el Grupo Vox. Tiene la palabra el señor Gavira. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera, por sus explicaciones. Pero con carácter previo, a mí me gustaría decir que hoy me ha sorprendido un poco la portavoz del Grupo Adelante Andalucía, porque no solo nos ha llamado ruin y mezquino a nosotros, o a la solicitud de esta comparecencia, sino también a la del Grupo Socialista. Y eso es una cosa... No. Pero bueno, el caso es que este tipo de iniciativas al parecer son ruines y mezquinas. Y como la hemos presentado los dos, pues nos extiende a los dos. Bueno, verá, yo he escuchado, como decía antes, con interés su exposición. Y la iniciativa que nosotros tenemos registrado tiene como enunciado lo siguiente: criterios seguidos para destinar dinero público a campamentos de ocio de niños y jóvenes trans. Siguiendo o siendo también, a nuestro juicio, bastante claro el objeto de la iniciativa, a mí me gustaría poner un ejemplo para centrar un poco los términos de debate. Y voy a acudir a una institución a la que yo personalmente a nivel autonómico no le tengo mucha fe. Ha estado aquí sentado exactamente en el sitio donde está usted un representante de la Federación Autismo de Andalucía. Y a cuento de su comparecencia me gustaría manifestarle lo siguiente. La Confederación de Autismo y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad han denunciado ante el Defensor del Pueblo las vulneraciones de derechos que se han producido en varios campamentos de verano que han impedido a niños con trastornos del espectro del autismo disfrutar de su derecho al ocio y el esparcimiento. Así lo ha puesto de manifiesto una nota además que ha suscrito la Federación Autismo de Andalucía, con el fin de que las autoridades correspondientes actúen e insten a cumplir la legislación vigente. Usted habla de la legislación vigente. Aquí tiene usted otro caso. En el comunicado se pone que el derecho al ocio y al esparcimiento se encuentra reconocido en la Convención Internacional sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. Bien, déjeme que utilice un poco este ejemplo para posicionar a mi grupo. Verá, no me gustaría hablar de otro tipo de problemática de los trans. Ya le garantizo que nuestro grupo va a traer iniciativas a este Parlamento y vamos a poder debatir sobre las necesidades que tiene este colectivo y de cómo hacerles frente, y todo con un máximo con la mayor sensibilidad posible. Nosotros, ya le anticipo que nosotros tenemos máximo respeto, no solo por esta persona y por su familia, porque es un problema que afecta a la familia. Bien, vamos a ir al contenido de la comparecencia, que yo creo que ya ha quedado un poco bastante claro. Criterios seguidos para destinar dinero público a campamentos de ocio, niños y jóvenes trans.
Es conocido que la Junta pues, ha utilizado recursos públicos para organizar este tipo de campamentos que a nuestro juicio, son excluyentes. Y le digo por qué son excluyentes. Hemos visto la noticia en la página, en el Twitter del Instituto Andaluz, y habla de que es necesario desestigmatizar la identidad trans, porque la falta de información, esto es lo que dice el Twitter, la falta de información es la causa de la discriminación de este colectivo. Para ello, la creación de eventos que posibiliten el conocimiento de la realidad trans es algo fundamental. Claro, cuando uno lee esto, lo primero que piensa es ¿quién ha ido a este campamento? Usted ha dado respuesta. Yo me preguntaba en ese momento, ¿habrán ido niños y jóvenes ajenos al mundo trans con la autorización de sus padres, porque son los custodios, para un poco conocer de qué va o cuál es la problemática de estas personas? O, como ha salido publicada la noticia, como usted ha dicho aquí bien hoy, solo han ido personas trans y sensibilizadas con el mundo trans. Bien, la pregunta es, ¿van ustedes a seguir separando, apartando y tratando de forma diferente a estas personas en este tipo de actividades? Porque son ustedes los que lo apartan en este campamento. Ustedes no van a conseguir que la sociedad los trate, si los tienen apartados, los traten de una manera normal si los tienen apartados. Si los tienen excluidos ustedes en sus actividades. Es que están ustedes diciendo una cosa en su Twitter y haciendo la contraria. ¿Van a desestigmatizar también a los autistas para que no les eviten ir a campamentos, como ha pasado? ¿Van a organizar campamentos gratuitos para ellos también? La comparecencia está relacionada con dinero público. ¿Van a desestigmatizar también a los niños con rentas más bajas y de exclusión social? Que seguramente ni conocen siquiera la asistencia de estos campamentos. ¿Van a seguir ustedes esta dinámica con todos los colectivos maltratados, perjudicados, o solo con el trans? Dinero público. De eso va la comparecencia, de saber cuáles son las líneas que van a seguir ustedes en el futuro. Si solo lo van a hacer ustedes con este tipo de colectivos o no. Verá, cuando salió publicada esta noticia en el Twitter, mi compañera, a la que le traslado desde aquí un abrazo, porque en ese momento las redes la atacaron ferozmente, dio una respuesta a ese Twitter. Y fíjese de lo que habló. Habló de pobreza. De pobreza. Y todos los colectivos, el mundo trans, los lobbies trans, ferozmente la atacaron. Y habló de pobreza infantil, de pobreza infantil en Andalucía. Verá, aquí habemos 5 grupos. Usted, el Partido Popular, y nosotros somos los que defendemos a los ricos, al parecer, porque como somos los que queremos bajar los impuestos, pues somos los que defendemos a los ricos. ¿Sabe cuántas iniciativas había en este Parlamento relacionadas con campamentos para niños pobres de los grupos? Se lo voy a decir yo. 0. Nos hemos preocupado 0 por los campamentos de los niños pobres en Andalucía. Y sale una representante de los andaluces hablando de pobreza infantil y todo el mundo la ataca. A lo mejor es que no interesa llevar a los niños pobres a campamentos, o que los niños con discapacidad, como los autistas, tampoco puedan ir, o que no haya campamentos de los niños que hayan sufrido agresiones sexuales, que también los hay, o los niños que han sufrido violencia intrafamiliar, que haya campamentos de ellos también son colectivos maltratados. Esa es la cuestión que queremos plantearle a nosotros. Si su consejería va a seguir esta línea únicamente de apoyar a un colectivo que merece todo nuestro respeto, insisto, todo nuestro respeto, o va a usted extender este tipo de actuaciones y de actividades a otro tipo de colectivos también maltratados y también perjudicados. La verdad es que podría seguir con innumerables ejemplos. Lo que me gustaría conocer de su parte es que no va a dejar detrás o atrás a otros colectivos y va a priorizar lo ideológico y lo sexual. Simplemente era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gavira. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez. Sí, gracias, presidenta. Cuando el Grupo Socialista vio que el Grupo Vox registraba esta iniciativa, la verdad es que este tema, que ya lo habíamos visto en redes, ya habíamos visto la repercusión, no teníamos ninguna intención
de hacer ningún tipo de pregunta, ningún tipo de intervención en este tema, puesto que consideramos que es un tema que es adecuado, que es idóneo y que no debía de dársele más recorrido. Pero también es verdad que si el Grupo Socialista no registraba la iniciativa, no se agrupaba con el Grupo Vox y, por lo tanto, nadie tendría la voz de este Parlamento y ningún grupo podría hablar más que el grupo proponente, en este caso el Grupo Vox. Registrando esta iniciativa al Grupo Socialista, ya que le preocupa mucho a otros grupos porque lo hemos registrado, se le da voz a todos los grupos y todos los grupos podemos manifestarnos en un tema que nos parecen de derechos humanos. Aunque le sorprenda a la consejera, puesto que considera que la oposición del Partido Socialista es una oposición que a ella no le gusta y que le parece inútil, este grupo ha registrado esta iniciativa justo para poner en su sitio una iniciativa que defienda y que represente a los chicos y chicas trans, adultos, menores, nos da igual, de Andalucía. Primero, porque tenemos dos leyes que obligan a ello y, por lo tanto, hay que hacerlo por imperativo legal. Además, este Grupo Socialista no solo hace por imperativo legal, lo hace con mucho gusto defender una y otra vez a los chicos, chicas, menores o adultos trans. No es la primera vez, tampoco nos sorprendamos tanto. Yo he asistido muchos años a todo tipo de jornadas de familiares, de padres, madres, de acogida, de todo tipo de niños y niñas trans, y en Andalucía esto se viene realizando con mucha normalidad desde hace muchos años. Lo que ocurre es que hasta este año no ha entrado este grupo político en el Parlamento de Andalucía y, por lo tanto, el foco y la provocación que este grupo político busca permanentemente con determinados temas, pues no se producía porque era un asunto totalmente normalizado, donde efectivamente eran las familias las que ponían encima de la mesa, junto con los chicos y las chicas, adolescentes, incluso menores, pues todas las dificultades que efectivamente pasa y atraviesa una familia o un chico o una chica transexual. Desde el Grupo Socialista lo tenemos clarísimo, lo vemos simplemente como una cuestión de derechos civiles. Ahí no habría nada más que hablar. No lo vemos ni como un problema, ni pensamos, consejera, que es lo único que no me ha entusiasmado de su intervención, que usted lo presente todo en que, bueno, como existen índices de suicidio y si existen un índice que no le digo que no sea verdad, que lo es, también lo son para los chicos y chicas LGTBI en general, no solamente transexuales, o cualquier chico o chica que se ve en estas circunstancias. Es verdad que existen índices de suicidio, es verdad que existen dificultades de inserción social, pero es que no son ellos los que tienen los problemas de inserción. Es que es la sociedad la que no termina de ver convenientemente lo que es normal para estos niños y niñas. Estos niños y niñas son normales. Lo son desde el día que nacen y desde el día que verbalizan que son niños y niñas transexuales, y muchas veces lo están haciendo ya con 3, 4 añitos, jovencísimos, muy pequeños, incluso antes de conocer su propia sexualidad. Aquí hemos tenido que hablar muchísimo de lo que es la identidad, la orientación, porque no hay manera de que algunos grupos políticos terminen de entenderlo. Con esto, ¿qué les quiero decir, consejera? Que todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos civiles de personas LGTBI, concretamente de personas transexuales, tendrá el apoyo, aunque le sorprenda, del Grupo Socialista. Las leyes las hicimos con todo el cariño del mundo y con todo el placer del mundo. Disfrutamos y aprendimos mucho durante muchos años de estas personas. Vivimos con ellas, las conocemos, las tratamos. Hemos aprendido, insisto, y este Parlamento se ha hecho mucho más democrático y mucho más avanzado gracias a ellos y a ellas, y por eso nos veíamos en la obligación de hacer de nuevo una defensa de los mismos. Solamente 2 matices, consejera, que no me parecen menores. Las 2 leyes, la ley trans y la ley LGTBI, hay que aplicarlas enteras. Y los 2 artículos 20 que hablan de las personas jóvenes, hay que aplicarlas enteras. Y donde tienen que estar los campamentos de concienciación, que esto también, por supuesto, de concienciación y de sensibilización de lo que es la transexualidad y lo que es, pues todo lo que tiene que ver con LGTBI,
tanto los chicos gays como las chicas lesbianas, como la bisexualidad, es absolutamente en todos los campamentos juveniles, absolutamente en todos. No tiene que haber específicamente, o no debería de haber específicamente, un campamento para chicos y chicas transexuales, pero aplaudimos que existan, porque creemos que se puede convivir con las dos cosas. Lo que no podemos entender es que no exista en todos los campamentos juveniles educación en materia LGTBI, que es eso lo que dice nuestra ley, nuestras dos leyes. Por lo tanto, si van a compatibilizar las dos cosas, magnífico, así debe de ser, le invito a que lo haga. Y desde luego lo que no nos parece de recibo es traer una iniciativa como esta. La portavoz de Adelante Andalucía la ha considerado ruin y mezquina, me ratifico en los mismos términos. Ruin y mezquina nos parece esa misma iniciativa traerla aquí, no porque sea con dinero público, sino que porque es una responsabilidad de cualquier ser humano que entienda que son derechos humanos el derecho de las personas LGTBI a participar de la cosa pública como cualquier otro andaluz o andaluza. Y por lo tanto ese es el motivo de que el Grupo Socialista haya registrado esta iniciativa, para no dejar solos a los que deberíamos dejar solos permanentemente. Pero desgraciadamente tienen voz y no puede ser que su única voz y que el único grupo que hable de este tema sea un grupo que es negacionista, que niega los derechos humanos y que niega el derecho de los chicos y chicas LGTBI. Nos da igual que sea con dinero público o no. Son chicos, chicas, adultos que tienen todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento y de los que seguimos aprendiendo mucho para hacernos una sociedad mucho más justa, mucho más rica y desde luego mucho más democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Para finalizar este asunto tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, presidenta, señorías. Efectivamente estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de un colectivo especialmente vulnerable. Como se ha dicho aquí en esta sala, nosotros gobernamos y representamos, en el caso de sus señorías, a todos y a todas los andaluces y andaluzas. Por lo tanto, ya nos gustaría a nosotros que hubiéramos avanzado en una educación realmente inclusiva, integradora, igualitaria, real, y que no tuviéramos que hablar de un colectivo que necesita para desarrollar, para evitar ese sufrimiento, esos problemas que tienen en las escuelas, esos familiares que sufren, esa discriminación, ese bullying, incluso, bueno, yo digo delitos sexuales y acosos y agresiones. Necesita un espacio seguro, de libertad, donde puedan convivir, donde puedan comunicar esos miedos, porque realmente están sufriendo una situación difícil, muchos de ellos, puesto que están en esa transición, incluso hormonal, de cuerpo, y necesitan un personal muy especializado y un entorno, como digo, seguro, donde se puedan desarrollar esas habilidades sociales, esas estrategias y donde puedan, digamos, echar fuera esos miedos y que unos profesionales los ayuden a superarlo en un ambiente de naturaleza, en un ambiente de paz y de tranquilidad. Creo que los hemos hecho un poco más felices esta semana entre todos y no lo creo, lo aseguro, puesto que anoche, preparando precisamente esta comparecencia, pude ver un vídeo que han grabado los chicos y chicas allí en el campamento despidiéndose, que les animo a todos a verlo, no sé si están colgados, donde se puede ver realmente lo que han vivido y el agradecimiento que tienen por esos momentos de felicidad en seguramente muchos momentos que habrán vivido muy, muy infelices y muy de acoso y de violencia. Por lo tanto, como gobernamos para todos y todas, a nosotros ha sido de verdad una experiencia muy, muy importante, pero es una experiencia más. Es decir, por supuesto que tenemos que procurar la integración y la inclusión y que tiene que llevarse a todos los campamentos y que ojalá, señor Gavira, que no se den ese tipo de discriminaciones también a otro tipo de colectivos. Pero es que tienen que denunciarlas. Soy consciente de que existen, pero no ahora, siempre, siempre. En muchos campamentos, en muchas situaciones, a los niños discapacitados sí lo discriminan. Son las familiares los que tienen que denunciarlos para que eso no se produzca. Y le puedo decir, señor Gavira, que yo entiendo que es un poco una falta de información, y aquí estoy yo para informarlo, que el IAJ financia y lleva a cabo actividades de tiempo y ocio libre para niños con discapacidad. Hemos hecho también actividades para jóvenes con discapacidad. Hemos hecho campos de voluntariado este verano, varios,
Le hablo sin más, por ejemplo, en Lepe, en Huelva, lo hay mucho también en Málaga, en otras provincias, para niños en riesgo de exclusión social. El distrito 5 de Huelva, siempre lo hacen todos los años en Lepe. Encuentros con la naturaleza, jóvenes con enfermedades raras, también han hecho actividades este verano. Talleres de poesía, de danza para niños con discapacidad, visitas teatralizadas, intercambio de experiencia con Erasmus, actividades de emprendimiento para todos los niños y jóvenes de la población rural en muchas provincias andaluzas. Por lo tanto, exclusión social, discapacidad, enfermedades raras, todas esas actividades se organizan para todos, para todos. Si existe algún tipo de discriminación, que denuncien. Y nosotros tenemos la obligación de que no se produzca. Pero lo que aquí también se ha hablado que es muy importante es la educación de la sociedad. La educación, y precisamente tengo que anunciar que ahora también se comienzan unos importantes cursos de coeducación, convenio que tenemos hecho con educación para los delitos, también para la homofobia, para el tema del acoso, del bullying. Lo vamos a desarrollar para las chicas, también para el tema de la igualdad, de la prevención en violencia de género, a través de la educación, pero no solamente a los niños y niñas, sino también a toda la comunidad educativa, a la familia, al profesorado e incluso a todos los que trabajan con ellos. Por lo tanto, es una tarea pendiente que nos queda, pero que no, y eso sí lo tengo que decir al grupo parlamentario Vox, creo que no colaboramos en nada haciendo declaraciones que puedan incitar al odio a estos colectivos. Creo que pueden incitar cuando se habla, perdóneme señor Gavira, señoría, cuando se habla de que por qué a estos niños sí, a los pobres no. Es que son todos. Es que en ningún momento hemos dicho que los niños que tengan exclusión social no se haga, ni a los niños discapacitados, ni a los que tengan enfermedades. Se hacen a todos. Y que se habla de que hay una ideología detrás. Aquí no cabe ninguna ideología. Los derechos humanos, los derechos de los menores y los derechos para que estos niños y estas niñas puedan ser un poco más felices y puedan integrarse en nuestra sociedad, no existe ninguna ideología. Al revés, lo que existe es una normativa, un deber ético, moral y normativo. Por lo tanto, creo que en esta línea tenemos que estar todos trabajando. Queda mucho por hacer, desgraciadamente. Ojalá que algún día no tengamos que hacer campamentos trans. Ojalá. Eso sería lo deseable, porque eso querría decir que hemos avanzado en la sociedad, que estamos todos educados, que están integrados perfectamente en la sociedad, y que cuando un niño trans, un niño del colectivo, vaya a un campamento, no le digan, no lo discriminen, no lo rechacen, no lo insulten, incluso no sepa si tiene que ir a las habitaciones de los niños y de las niñas. Pero es que eso pasa. Y mientras pase, señor Gavira, aquí tenemos que estar los poderes públicos y tiene que estar también el poder legislativo para procurarle que se cumplan absolutamente todos los derechos, incluso avanzar en legislación. Porque esa es la situación con la que nos encontramos. No estemos hablando del futuro, espero que no muy lejano, de esa utopía de que la justicia social, de la igualdad y de los derechos humanos no existe hoy en día. Y esos niños necesitaban este espacio. Yo creo que los hemos hecho felices y con eso nos damos por satisfechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a continuación a la siguiente.